Eguardión guztioi. Comparezco junto con la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructura, Arantxa Tapia, para informarles de la situación de Euskadi a partir del próximo lunes 25 de mayo, ya que, como saben, avanzaremos hacia la fase 2 de la desescalada. Antes de trasladar los datos actualizados sobre la evolución diaria en torno al COVID-19, quiero mostrar la satisfacción del conjunto del Gobierno vasco por este nuevo paso adelante que Euskadi va hacia la nueva normalidad. Asimismo, quiero trasladar nuestro agradecimiento al conjunto de la sociedad vasca por la responsabilidad que viene demostrando. Eskerrik asko, bihotz, bihotzez. Además, la tendencia de los datos en Euskadi sigue siendo hoy también positiva. A lo largo del día de ayer se hicieron en total 5.783 pruebas diagnósticas. 3.731 fueron del tipo PCR y 2.052 fueron test rápidos o serológicos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 13. Si miramos por cada territorio, el desglose sería nuevos casos, 4 en el territorio de Áraba y 9 nuevos casos en Vizcaya, sin casos nuevos en Guipúzcoa. Ayer se registraron 7 fallecimientos. La situación en los hospitales se encuentra con 33 personas en las UCIs, como ven, 3 menos que en el día previo. Tenemos variaciones día a día, es lo que llamamos dientes de sierra, pero lo importante es la tendencia y, como he señalado, esta continúa siendo positiva. Gero eta kasu berri gutxiago daude. Kasu berriei eta hauen kontaktuei jarraipena egiteko gai gara. Gero eta proba gehiago egiten ari gara. Osakidetzak gaitasuna dauka hospitalizazio oheak handitzeko. Guzti honek eta herritarren jarrerak aukera eman du datorren astelehenean Euskadi osoa bigarren fasera pasatzeko. Esta situación de descenso paulatino de nuevos casos, también por la capacidad para detectarlos y vigilarlos, la posibilidad de realizar un alto número de pruebas diagnósticas diariamente, la disposición de Osakidetza para ampliar sus posibilidades asistenciales tanto en hospitalización, atención primaria, como en camas de UCI y, por supuesto, el esfuerzo y la actitud de la población vasca. Todo ello ha hecho posible que este próximo lunes todo Euskadi esté en disposición de avanzar a la siguiente fase, la fase 2. Por lo tanto, arrancará el lunes 24 y se prolongará hasta el 7 de junio. Seguimos, por tanto, dando pasos hacia adelante y antes de ceder la palabra a la consejera Arantxa Tapia, quisiera insistir en la importancia de todos y cada uno de nosotros de que mantengamos, como saben, e insisto, la distancia de seguridad de 2 metros. Que utilicemos la mascarilla cuando no sea posible mantener una distancia de estos 2 metros que he mencionado. Debemos seguir lavándonos las manos con frecuencia, evitar tocar superficies de contacto y extremar las precauciones con los colectivos de riesgo. Recuerdo, las personas mayores, embarazadas y aquellas con enfermedades agudas como oncológicas, reumatológicas, que tomen inmunosupresores o aquellas otras con enfermedades crónicas previas. Aurrera jarraitzen dugu, baina hau ez da bukatu. Prebentzio neurriak mantendu beharko ditugu. Hau da, 2 metroko distantzia mantendu. Maskara erabili distantzia hori gorde ezin dugunean. Eskuak askotan garbitu. Ez ukitu kontaktuko gainazalak. Eta arrisku taldeekin ari garenean, neurriak handitu. Eskerrik asko, orain bai, sailburu zurea da hitza.
Eskerrik asko, sailburu. Egunon guztioi. Bueno, aste honetan zehar aipatu izan dugun bezala, hasiera batean, igandean lehendakariak presidenteekin izaten duen konferentzian, eta baita ere Gobernu Kontseiluaren ondoren izan genuen prentsaurrekoan, bigarren fase honetara pasatu ahal izateko, Jaurlaritzaren irizpideak lanean aritu gera, gobernuko estatuarekin batera, bien arteko erlazio sendo batean. Une honetara iritsita, sailburuak aipatzen zuen bezala, bigarren fasera sendo eta lasai pasageran honetan, lasai esan nahi dut osasun ikuspegi batetikan, baita ere zain egon gara, orain dela ordubete eskas ateradan orden batetara. Orden horretan aipatzen baita nolakoa izango dan bigarren fasea eta nola adostu diran hainbat gai. Decíamos, hemos pasado a la segunda fase con garantías de salud, a pesar de que no podemos bajar la guardia en ningún momento, y fruto de ese trabajo bilateral con el Gobierno del Estado, y tras conocerse hace escasamente una hora la orden que regula las condiciones de esta fase 2, desde Euskadi hemos procedido a ajustar, a analizar el desarrollo normativo que como consecuencia de ello tenemos que realizar y que en poco tiempo, en breves horas, podrá estar ya disponible y finalizado. Esto quiero subrayar que las dificultades que existen en este sentido, dado que con una orden conocida hace una hora, tratar de finalizar y de definir todos esos aspectos supone una dificultad adicional. No obstante, el decreto del Lehendakari, que va a ajustar en breve tiempo todos esos aspectos que están regulados en la orden y que definirá exactamente la fase 2, pues estará en un plazo muy breve de tiempo, decía, y el objetivo en este sentido ha sido el de dotar de seguridad jurídica en las medidas que vamos a establecer y evitar dificultades en la interpretación, mantener informada a la ciudadanía y todo ello con la mayor celeridad posible. Disponemos además de una orden de la consejera de Educación y del consejero de Cultura y Política Lingüística que regula la actividad educativa y formativa a partir de este lunes día 25. Eta beraz, guzti horiek kontutan izan da, saiatuko naiz esplikatzen zehatz eta zorrotz zein izango diran Euskadin bigarren fase honek izango dituen ezaugarri nagusiak. Mugikortasuna eta ordutegien franjei dagokionez, aipatu beharra dago, franja horiek desagertu egiten direla, baina mantentzen direla kolektibo berezi batzuentzako, dakizuen bezala 70 urte baino gehiago dituzten pertsonentzako eta sailburuak aipatzen zuen bezala kolektibo berezi horientzako franja batzuk beraientzako mantentzen dira, beste guztiak desagertu egiten dira. Es decir, conforme al criterio que ya expuso el Lehendakari en la conferencia de presidentes el pasado domingo, a partir del lunes 25 se eliminarán las franjas horarias actuales para movilidad que será ilimitada por nuestras calles dentro del territorio histórico en el que cada una de las personas tenga fijada su residencia. Respecto a la actividad física no profesional, podremos realizar esa actividad física los menores de 70 años en cualquier franja horaria, a excepción de la comprendida entre las 10 y las 12 horas de la mañana y las 19 y las 20 horas de la tarde. Franjas que quedan reservadas a los mayores de 70 años y a esas personas de colectivos denominados vulnerables que ha citado expresamente la consejera Murga. En cuanto a la movilidad territorial, se mantienen las condiciones actuales. Es decir, la movilidad de las personas se mantiene ilimitada en el ámbito del territorio histórico en el que cada uno tiene fijada su residencia y se permite la movilidad entre territorios históricos siempre por motivos socioeconómicos o de visitas a personas mayores o personas en condiciones que así lo requieran. En cuanto a reuniones de personas en viviendas o en espacios cerrados, se permitirán los encuentros y reuniones de hasta un máximo de 15 personas, en familia o en grupos de amigos, en viviendas, locales privados y en espacios abiertos de uso público. Recordad
siempre que en el caso de que estos encuentros se vayan a producir, se deben realizar siguiendo estrictamente las condiciones de distancias de 2 metros y de acuerdo con todas las recomendaciones proporcionadas por las autoridades sanitarias. Los 2 metros, la limpieza de manos, en el caso de que exista alguna persona vulnerable en el grupo con el uso de mascarillas, bueno, atendiendo a todos esos elementos. En cuanto a hostelería, restauración y comercio, a partir de este lunes 25 de mayo se reanudarán las actividades en establecimientos de hostelería en el espacio interior y se continuará además con la actividad en las terrazas. En ambos casos, interior y exterior, con un aforo máximo del 50%, con una garantía de mantenimiento de la distancia de 2 metros entre mesas o agrupación de mesas. Y las personas atendidas deberán permanecer siempre sentadas. Beraz, bai kanpoan, bai terrazetan, bai barruan, 50% aforoa mantenduko da, beti maien artean 2 metroak baita ere ziurtatuz eta pertsona guztiak eserita zerbitzatuko dira. Zentru komertzialetan, orain aurreko larun batean araututa zegoen bezala, zentru komertzial horietan 200 metro baino gehiago baldin badira, baimentzen da irikita egotea, baina mantentzen dugu baita ere aforoa 140. En cuanto a sociedades gastronómicas y chocos, se permitirá la apertura de los mismos, exactamente igual que en hostelería, con un aforo máximo del 50% y con garantía de distancia de 2 metros entre mesas o grupos de mesas. Y señalar que esta actividad, además, deberá seguir las pautas de higiene y desinfección establecidas para la hostelería y para los bares. Por tanto, irikitzen dira, bai txokoak eta baita ere elkarte gastronomikoak, 150 aforoekin, ostalaritza eta tabernak irikitzen diran bezala, baino aldi berean exigentziak ere berdinak dira, garbitasunean eta egin beharrean higiene guzti horretan. Kultura eta aisialdiari dagokionean. Se restablece la actividad cultural y de ocio en espacios cerrados y en espacios abiertos. En cuanto a espacios cerrados, diferenciar museos con un aforo del 50%, manteniendo evidentemente todas las distancias de seguridad, de higiene y demás. Y en el resto, en centros culturales, teatros y cines, con un aforo de 1/3 y un máximo de 50 personas en el interior. Y en espacios abiertos, con un aforo máximo de 1/3 y 400 personas como máximo, siempre sentadas y garantizando la distancia y el resto de medidas de seguridad. Turismoari dagokionean, aipatzen duguna turismo aktibo y de naturaleza bezala aipatzen den horretan, aisialdiari eta mendiari edo senderismoari dagokionean, baita ere iriki egiten da guzti hori, eta gehienez taldeak 20 pertsonakoak izango dira kasu horretan. Es decir, se podrá realizar libremente actividades de turismo activo y de naturaleza, senderismo y similares, por grupos de hasta 20 personas como máximo. Ta hezkuntzari dagokionean, badakizue, aipatu dizuet, orden berezi bat dagoela bi sailburuak sinatuta, eta zentzu honetan datorren astelehenetikan aurrea, hezkuntza eta formakuntza berriro hasteko, nolabait garatzen dira eta zehazten dira zein izango diran baldintzak. Eta baita ere aztertzen da eta zehazten da azterketak nola izango diran. Es una orden publicada hoy mismo en el Boletín Oficial del País Vasco que regula la reanudación a partir del 25 de mayo de la actividad docente y educativa presencial en los centros en los que se imparte cuarto de la educación secundaria obligatoria o su equivalente en la educación de personas adultas, primero y segundo de bachillerato y primero y segundo de formación profesional en todos los grados, así como la correspondiente realización de exámenes. Asimismo, se dispone la reincorporación durante la primera semana del mes de junio
del personal docente y no docente del resto de los ciclos y niveles para la realización de actividad educativa en los centros escolares. Asimismo, se regula la reanudación de algunos otros elementos educativos y formativos, como son las enseñanzas de régimen especial, es decir, artísticas, deportivas o de idiomas. Pruebas libres para la obtención de títulos de ESO, bachiller y formación profesional. La actividad formativa presencial de formación profesional para el empleo, así como los módulos de prácticas no laborales. La actividad presencial en las unidades terapéuticas y centros de educación especial. La actividad educativa y de formación presencial en euskaltegis, academias, escuelas y centros de formación y similares, tanto públicos como privados, en el ámbito, entre otros, de idiomas, temas artísticos, deportivos, de esas características. Y finalmente también se regula la convocatoria, organización y celebración de exámenes oficiales, por ejemplo, los exámenes de AVE. Estas son principalmente las actuaciones que quedan reguladas y que son las diferencias que vamos a tener entre la fase 1 y el paso a la fase 2 a partir del próximo lunes 25 de mayo, recordando además el uso de mascarillas, como comentaba la Sailburu Murga. Eta aipatzearren eta ondorio bezala guztiok gara konstiente esfortzu handia egin dugula eta bigarren fase honetara ondo pasatzea suposatzen du guztiok erantzukizunez jokatu dugula. Ez gaude etxean itxita, poliki gure bizitza hartzen egea eta gure kaleak pertsonez betetzen ari dira, baina pazientziaz eta erantzukizunez jokatzea eskatzen zaigu guztioi. Orain arte bezala jarrai dezagun. Bigarren fasera pasagea, baina oraindikan bidea gelditzen zaigu. Beraz, bigarren fase honetan nolabait askatasun gehiago dugu, gauza gehiago egin ahalko dira, erantzukizunez guztiok distantzia mantenduz, maskarak erabiliz eta gure eskuak eta guztiak ondo garbituz jarraitu dezagun bide hau. Ahaztu gabe, oraindikan bizi berri plana, bizitza berri horretara igarotzen ari garala. Ez dugula bukatu esfortzua eta bidea oraindikan luzea izango dala. Luzea eta zorroztasunez jokatu beharrekoa. Eskerrak eman guztiok pazientziaz eta erantzukizunez ona iritsi gehalako eta jarraitu dezagun, hemendikan sailburuak esan duen bezala, ekainaren lehen astea pasatzen denean, 3. fasera pasa ahal izateko. Eskerrik asko guztioi.